Doctor, buenas noches. El presidente del Consejo de Ministros habla de línea de crédito, de no privatizar Petroperú y de contratar a una empresa extranjera para que maneje el proyecto y haya una reestructuración. ¿Usted qué reflexión le merecen estos anuncios? Mire, la firma que represento asesora a Petroperú en temas laborales. Entonces hemos estado involucrados en varias experiencias sobre el impacto laboral que tiene digamos, las remuneraciones de trabajadores y diversas problemáticas sobre el costo de Petroperú, sobre la realidad económica de Petroperú. Entonces, la decisión que se tome, al final parece que no va por la privatización, quebrar la empresa es inviable, sino buscar un PMO internacional, va a tener que afrontar definitivamente el tema laboral, digamos, el impacto laboral que tiene la contratación de cerca de 2.500 trabajadores actualmente en Petroperú. El PMO que habla el primer ministro es una empresa extranjera, tiene que ser, o es una empresa externa que va a manejar la empresa. ¿Eso es así? ¿Se contrata una empresa que puede ser extranjera o local? ¿O tiene que ser extranjera? Entiendo que tendría que ser una empresa con experiencia en administración de empresas petroleras. Que es tiene una complejidad. Esa es una de las propuestas que hizo el directorio que preside Oliver Stark. Así es. Que, digamos, entiendo que, como cualquier ciudadano, entiendo que se orientaba más a esa posibilidad, a buscar una administración de una empresa estatal, pero como si fuera una empresa privada. Actualmente, por ejemplo, el directorio de Petroperú está integrado por representantes de ministerios, 3 del MEF, 2 del Ministerio de Energía y Minas y un representante de los trabajadores en el directorio. Entonces, la toma de decisiones es bastante complicada. Exigir soluciones rápidas en un directorio conformado de esa naturaleza no se puede esperar de otra manera. Sin embargo, se ha diseñado una propuesta en ese sentido. El presidente del Consejo de Ministros dice que no se descarta un cambio en el directorio. Ya a la presidenta Boluarte la han visitado otros personajes que ya han sido directores de Petroperú, ¿no? Pedro Chira, Oscar Vera, etcétera, ¿no? Que por ahí de repente podría venir la cosa. ¿Favorecería esto al sindicato fuerte de trabajadores que tiene un cambio en el directorio? A ver, la historia laboral de Petroperú se remonta a su formación desde que toma los activos de la International Petroleum Company. Y los trabajadores han venido construyendo muchos derechos laborales a lo largo del tiempo vía convenios colectivos o arbitrajes. Entonces, y esta empresa ha sido administrada por gerentes que se beneficiaban también de estos convenios colectivos. Y había una suerte de rotación en los puestos. Mira, yo voy a ser gerente un par de años y después te toca a ti. Y dejaba de ser gerente y se beneficiaba con todos los convenios o beneficios que habían aprobado siendo gerentes. Cuando hablamos de estos convenios, tenemos claro que la deuda de Petroperú es inmensa, millonaria. Según Carlos Nejo, serían 5 panamericanos con todo el dinero que hemos botado al agua de Petroperú, porque eso es una situación de años que se viene arrastrando. ¿Cuál es el factor de la carga laboral en la situación actual de Petroperú? A ver, le cuento primero el dato son 400 millones de soles anuales, que es la carga laboral de Petroperú aproximadamente. 400 millones de soles respecto de 2.500 trabajadores. Pero la forma como se ha administrado la empresa no ha sido la más adecuada y le cito un caso. Ante el volumen importante de beneficios generados por convenios colectivos de hace más de 30 años, en el año 2018 se suscribe un convenio con los sindicatos y se traza una línea y se dice, todos los beneficios originados por convenios colectivos se pagarán hasta esta fecha. Aquellos trabajadores que entren a partir del 1 de enero de 2018 ingresarán con lo que establece el contrato de trabajo y no los convenios colectivos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que se iba a contratar 600 trabajadores nuevos para la refinería de Talara. Entonces, esos trabajadores ingresarían con los beneficios de la ley laboral y los de su contrato de trabajo, no de los convenios colectivos. Anteriores, que eran los más jugosos, digamos. Así es. Entonces, esos 400 millones de soles son anuales. Anuales, así es. Ahora, pero le termino de contar esto. Pero ¿qué pasó? Para describir la experiencia.
Durante el gobierno de Castillo se nombró un directorio. Y ese directorio, tenía un presidente directorio, pero que para congraciarse con los sindicatos, dejó sin efecto este acuerdo, de modo tal que los beneficios laborales que no se reconocían a estos 600 trabajadores, se les empezaron a otorgar. Desde el año 2021, devengados no, porque el Poder Judicial determinó que este acuerdo que limitaba los beneficios era válido. Pese a eso, pese a que el Poder Judicial ha dicho que esta limitación de beneficios era válida, por razones políticas y por congraciarse con los sindicatos, se extendieron estos beneficios. ¿Cuánto le cuesta a Petroperú esta extensión de beneficios al año? 24 millones de soles. Entonces, una gestión de recursos humanos, una gestión de personal laboral, con esta misma dinámica, va a perpetuar el problema del costo laboral de Petroperú. ¿Podríamos ser algo más gráficos para que los televidentes entiendan un trabajador promedio de Petroperú antes del 2018, que entró antes del 2018, los de la refinería que entran después del 2018? ¿Cuáles son las gollerías que nos cuestan a todos los peruanos de nuestro bolsillo, de nuestros impuestos? ¿Cuáles son estas gollerías, por ejemplo? Por ejemplo, puedo citar el tema de la remuneración vacacional, que no está en la ley, ¿no? Un trabajador se va de vacaciones y recibe un sueldo adicional por vacaciones. Esto tiene un impacto laboral importante, de acuerdo a los sueldos, respecto a todos los trabajadores. Tienen un sistema de seguro médico, ¿bien?, que cubre al trabajador, su familia, hijos, hasta determinada edad. Y es un costo al 100%. 28 años creo que era la cobertura Así de los hijos, ¿no? 28 años de edad. Una persona que es profesional, que podría tener su propio seguro médico, depende del seguro del trabajador de Petroperú. En efecto. Y eso es por beneficios que se han otorgado en el tiempo. Tuve la experiencia de estar en las instalaciones de Talara, en el campamento de Talara, y son instalaciones que dejó la International Petroleum Company, pero son de primera, que cualquier trabajador del Perú quisiera tener acceso al mismo. Pero el tema está en que, pueden otorgarse estos beneficios, pueden otorgarse estas condiciones especiales, pero realmente justifica que esta empresa, que en la situación que está, siga otorgando estos beneficios y tenga un volumen de trabajadores tan grande que, según una consultora, ha determinado que tendría 900 trabajadores en exceso. Yo creo que las medidas... 900 trabajadores en exceso. Una consultora ha señalado que podría haber 900 trabajadores en exceso en Petroperú. Pero viene el tema. Petroperú actualmente tiene un plan de retiro voluntario para los trabajadores, donde se le reconocen 24 o 36 remuneraciones según la antigüedad que tenga. Es decir, renuncias y te damos 36 remuneraciones. Muy pocos trabajadores se han acogido, porque dicen, a ver, esto me va a durar ¿cuánto tiempo? Pero yo tengo 60 años y la jubilación es a los 70 años, y un proyecto de ley para extender a 75. Entonces el trabajador dice, bueno, yo me quedo acá, tranquilo, feliz, recibiendo mi sueldo, porque no me pueden despedir. Es cierto, porque puede ser un mito, puede ser leyenda, por eso le pregunto, ya que usted es experto, abogado laboral de Petroperú, que algunos trabajadores de Petroperú se jubilaban con cédula viva. Es decir, yo trabajo en Petroperú, me jubilo a los 65, 60, 70, en fin, y con mi sueldo. Es decir, y cada vez que hay aumento, cada vez que hay convenios colectivos, a mí me aumentan ya no trabajando. ¿Esto es así? Es así, porque pese a ser una empresa del Estado, una empresa que tiene un régimen laboral privado al que le correspondería el sistema de la 19990 o la AFP, normas que se dieron en los gobiernos de los años 80, ¿sí?, durante el gobierno aprista o el anterior, permitían que trabajadores trabajando en Petroperú se jubilaran acogiéndose a la 2530, que es la ley de la cédula viva. Y eso en otras empresas del Estado, también en APU, Corpac, etcétera. Esas normas totalmente partidistas y populistas fueron las que generaron ese tipo de beneficios, de modo tal que yo me retiraba con todos los beneficios de los convenios colectivos y, por efecto de la cédula viva, si había algún incremento, se buscaba mi homólogo y se me incrementaba automáticamente la pensión. Eso se dio por años, pero la ley 2530 fue derogada, Fue derogada y se establecieron topes y límites.
bien, justamente a esta ley. Pero el hecho concreto es que se extendieron este beneficio y eso es un pasivo, una carga importante que se tiene que asumir hasta que estas personas, bueno, fallezcan. Se extendió este beneficio, es decir, la ley 2530 cédula viva derogada, al extenderse el beneficio, ¿se extiende a Petroperú? O sea, ¿sigue vigente para ellos? Ya no. Ya no. Okay. Pero sí existe un volumen importante de trabajadores ya jubilados que lo perciben. Bien, y hay pensión de viudez y hasta pensión para las hijas solteras, ¿no?, que no trabajan, también se extendía este beneficio y algunas se sigue pagando. Solteras bien claro, paternalista, ¿no? Como claro, dirían algunas feministas, eso es el patriarcado. Así es. Digamos, mantener a la señorita que claro, ¿no pasó? Las leyes de los años 70, 80 establecían eso, ¿no? Y también se extendió en este caso para los pensionistas de Petroperú que fallecían, pero la pensión podía quedar, bueno, seguir otorgándosela a su hija soltera que no tenía ingresos. Ahora, esto es evidente que el sindicato de Petroperú o los sindicatos de Petroperú son fuertes y todas estas gollerías que nos cuestan a todos los peruanos va a ser muy difícil. Entonces ahí hay un interés, no solamente pues por la empresa, ¿no? Hay un interés que afecta a los bolsillos de un grupo de trabajadores. Sí. Entonces va a ser un poco difícil romper esa status quo, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué tendría que pasar? Los sindicatos en Petroperú son cerca de 7 y hay una coalición importante de sindicatos de trabajadores. Y estos sindicatos han tenido durante los años muchos beneficios y hasta hace no muy poco tiempo, vía laudos arbitrales, se les entregaba bonos de 16.000 soles, 14.000 soles. Multiplique esto por 2.500 trabajadores, eran sumas muy importantes. Pero esta gestión, esta administración ha tenido un diálogo con los trabajadores al momento de presentar reclamos sindicales que sean más conscientes y aterrizados, comprendiendo la situación concreta y sobre todo, si yo soy dirigente sindical y veo que la prensa se habla todo el tiempo de Petroperú y de todos los beneficios que recibo, digamos, sincero mis expectativas, entable un diálogo y digo, ¿sabe qué? Durante el tiempo, hasta que no se defina la situación de Petroperú, no vamos a hacer pedidos sindicales, pero lamentablemente eso no está ocurriendo. No. Y de alguna manera ellos mismos estarían afectando su propia fuente de trabajo. Ahora, hay un tema que se planteó, que el directorio lo planteó, que era una manera quizás de que algunos renuncien, era mudar, ¿no? Hacer la mudanza de Lima de los trabajadores del edificio de Petroperú, que todos se vayan a Talara. Entonces, claro, irse a vivir de Lima a Talara, con todo el cariño que le tengo yo a Talara, no es lo mismo, pues no hay una gran diferencia y eso iba a apuntar a que hayan renuncias. ¿Eso está pasando? No, porque todavía no se ha implementado definitivamente, ¿no? Forma parte de todo el esquema, entiendo, como asesor externo, que eso forma parte de un esquema general de reestructuración. Pero si el negocio está en Talara, y todas las operaciones comerciales se dan en Talara, una gestión, una administración de Lima se justifica, ese es el criterio que ha tomado el directorio para trasladar a los trabajadores a ese lugar, sin que esto sea un acto de hostilidad y que afecte los derechos laborales. Está permitido en la ley. Claro, o sea, ahora hemos hablado del seguro a los hijos adultos, pero también tengo entendido que hay una escolaridad, el bono de escolaridad, que también apunta a hijos que ya no están en el colegio. Así es. ¿Cómo es esto? Definitivamente. Sí, también hay un bono de escolaridad para los trabajadores, para los hijos de trabajadores, aún cuando tengan 25 años, ¿no? Superen ¿Qué escolaridad le pagan? Ya maestría le pagan, porque tienen esa escolaridad. Sino que por convenios colectivos se va ampliando, porque digamos, la edad de Petroperú, los trabajadores de Petroperú hace que ya tengan hijos que cada vez sean más grandes. Entonces se extienden los beneficios en términos de edad a medida que los hijos van creciendo. Entonces este es un efecto perverso que se ha venido produciendo y normalmente las negociaciones sindicales se tiene que otorgar algo más. Si lo ves en el corto plazo, en 3 años no hace efecto, pero si ves convenios de 30 años y hoy día un trabajador nuevo ingresa a Petroperú con todos los beneficios de convenios colectivos de hace 30 años. Eso es sostenible económicamente. Entonces, gran parte de esta quiebra en la que está Petroperú es
esta carga laboral con todos los beneficios. Sí, pero ahora, distingamos un tema, ¿no? En Petroperú hay muchísimos trabajadores valiosos, honestos, éticos y que están comprometidos con la empresa, sí. Los sindicatos lo que hacen es buscar el mejor beneficio posible para sus afiliados, pero las decisiones de la gestión de Petroperú y de los gobiernos de turno han empujado a que se lleve esta situación, porque esta empresa se ha manejado como si no fuera de todos los peruanos, se ha manejado como si fuera de determinados partidos políticos o de los propios trabajadores que crean sus mecanismos internos, que Carlos Paredes habla de las cofradías, ¿no es cierto? Grupos de interés internos que en una gestión privada moderna tendrían que haber sido removidos. A ver, son 2.500 trabajadores de Petroperú y hay 900 de más. Según un estudio de una consultora, señalan 900 de más. Esto lo tendría que determinar la comisión que gestione. Una curiosidad, ¿cuál es el monto de escolaridad que reciben estudiantes, hijos hasta de 25 años? No tengo el dato Ajá, exacto, pero son hasta 25 años de escolaridad. Supongamos que sea un sueldo. Okay. Un sueldo. Sería por decir 5.000, 6.000 soles. Muchas gracias, doctor Javier Dolorier, por esta información que realmente nos deja mucho que pensar. Muchas gracias. Ustedes, muchas gracias. Hacemos una breve pausa y volvemos.